Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos de nuevo. Aquí estamos con nuestro podcast semanal After Hours de Alianza. Mi nombre es Felipe Campos, soy el gerente de estrategia e inversiones de Alianza. Y hoy nos acompañan de nuevo nuestros dos jóvenes promesas. En realidad somos tres jóvenes promesas aquí en los mercados que nos unimos, porque los viejos no están acompañándonos esta vez. Estoy con Alejo Sánchez, nuestro especialista de renta variable, y con Jenny Moreno, nuestra especialista macroeconómica. Jenny, Alejo, ¿cómo van? Hola, muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, bien, aquí Muy pasando. bien, muy bien. Alejo, salude ahí para la gente. Bien, ¿cómo está? Bien, hombre. Muy bien. Bueno, vamos a contarles varias historias el día de hoy. Vamos a arrancar como siempre con nuestra calendario, digamos, de lo que pasó, el vaso medio vacío y vaso medio lleno de la semana pasada, o la que está terminando, bien movida, bien complicada en los mercados, con un dólar haciendo cosas bien incómodas para los que estábamos recomendando venta, que lo tomaremos ahorita como uno de los temas claves. Pero quiero contarles un poquito de nuevo de cómo se ha dado este tema internacional que vivimos esta semana, en donde tuvimos todavía esta presión vendedora que viene desde octubre, desde alcista dólar. El dólar viene subiendo desde junio, pero alcista dólar por todo el tema de Trump, y la aceleración de estos movimientos donde todavía no se sabe cuál es el techo Trump, ¿no? ¿Cuál es donde el mercado dice, aquí es suficiente el miedo que se ha generado, y de aquí en adelante esperemos un poco la información cuando el señor llegue en enero y comience a firmar sus documentos, estos portafolios negros, y nos vaya diciendo qué es lo que está diciendo, pero el mercado todavía sigue muy asustado. Y yo diría que la historia quedó en veremos, la historia quedó el choque que estamos viviendo de dólar, de bonos, porque están vendiendo también muchos bonos por esta idea de si es inflacionario y Estados Unidos está bien, entonces no van a bajar tasas, entonces es hora de que vendamos los bonos a nivel mundial, de dólar alcista. Y de repente al final de la semana se calmó un poquito esta historia, después de que salió la inflación en Estados Unidos, después de que habló Powell, el director de la Fed, y le echó un poquito de agua, y también, bueno, la gente ha hecho mucha plata, pero al final la terminación de la semana fue completa con un desplome de las acciones en Estados Unidos, cayendo bastante, no lo mismo que se subieron después de las elecciones, pero bastante cerca, lo que perdieron. Así que el tablero queda en tablas, no sabemos qué va a pasar, hay una incertidumbre enorme de si hay un coletazo adicional de dólar en noviembre y diciembre que termine llevando a Colombia, no sé, por encima de los 3.500. Nos obliga a quedar bien mal en el podcast porque hemos hecho fiestas de memes de 1.000 recomendaciones que nos han salido bien este año, y eso sería terrible que no saliera. Pero estamos en dudas de qué va a pasar, y ahorita les vamos a contar un poco más de esa historia. ¿Qué datos tuvimos? Tuvimos por supuesto la consolidación de Donald Trump, ya con obviamente propiedad completa en el Congreso, lo cual es alimentador de estos miedos de que apenas él comience a disparar tarifas y amenace a México, que si ustedes no mejoran el tema de migración, entonces yo le pongo doble tarifa, y México respondió también la misma semana, pues entonces yo le respondo con tarifas. Y esta onda que, como les digo, es todavía, es muy, está en el, digamos, en el aire, es en el imaginario de los inversionistas, porque no se sabe muy bien cómo va a llegar. Y por eso es difícil decir, ok, este miedo es real o no es real, y ustedes han oído 1.000 miedos, que uno nunca sabe en qué se materializan. Ahí tuvimos el dato de inflación, que para nosotros era como el último defensor de este ataque del dólar a 3.500 en Colombia, en Estados Unidos, porque era el último defensor. Primero porque la inflación venía bajando, aquí en este gráfico es la línea roja, eh, así que si seguía bajando, no era la expectativa, la expectativa era que rebotara, pero no que rebotara mucho, podía ayudarnos a la dinámica de frenar el trade Trump, cuando la gente dijera, vea, una cosa es la inflación que puede pasar, que no sabemos, así alguien diga es que es segurísimo, que yo lo sé, que eso no se sabe, digamos, eh, y otra cosa es la inflación que se está viviendo, que es la línea roja y la línea morada. De hecho, la línea roja es la inflación total en Estados Unidos, y la inflación morada es la inflación núcleo. Y aquí hay algo muy interesante. Ustedes, la línea negra que ustedes ven ahí es el dólar en el mundo. Esa es la valorizada berraca del dólar en el mundo que hemos sentido todos. Y alguien dirá, esto fue por Trump. Y yo le diría, no, no, señor. Este rebote arranca con Powell, cuando él bajó 50 puntos básicos, y uno diría, eso debe bajar el dólar porque la tasa de interés ya no es tan atractiva.
pero se manda su discurso de que la economía está bien. Sale un dato de desempleo en Estados Unidos que baja del 4,2 al 4,1, que es mínimo, pero igual la gente hace fiesta, y además un dato de desempleo que muchos expertos han dicho que es raro que hayan hecho estos cálculos cuando en realidad no hubo casi generación de empleo privado. Bueno, muchísimas dudas de si el dato de repente tuvo algo que ver con el tema electoral y no es tan puro y tan santo como uno quisiera, pero eso generó un rebote en dólar enorme, que es la línea negra en el mundo. Cuando yo hablo del dólar en el mundo, hablo del dólar contra las monedas más fuertes del mundo, contra el euro, contra la libra, contra la corona, contra el franco, el yen japonés, las monedas más fuertes del mundo. Y esa es la disparada que termina con esa parte final, es Donald Trump, pero gran parte, tres cuartas partes es Powell y desempleo. Y quedamos en vilo, quedamos con esa línea negra sin saber si se va a mandar arriba de estos niveles, que es lo que hemos visto los últimos dos años, que son el de XY en 107 para la gente que está más metido en esto. Y si rompe eso, pues el dólar en el mundo se va a ir a los máximos de cuando tenía la inflación en Estados Unidos al 9%, que es la línea roja allá arriba, lo cual, como les digo, es expectativas versus realidad. La realidad es que la línea roja está abajo, pero la expectativa dice, no, es que tranquilo que eso va a llegar allá, y eso nunca es tranquilo que eso va a llegar allá, eso nunca se sabe, pero ese es el miedo que tiene el mercado ahora, y esa es toda la situación que se está viendo en los mercados, y es si eso, primero, si la línea negra decide irse a terreno nuevo y ponerse arriba de 107, va a ser muy difícil para Colombia aguantar los 3.500, pero digamos, la actitud de alianza y digamos, la posición de por qué por aquí deberían estar los techos es porque nosotros vemos la línea roja y decimos, pero vea, todas las fluctuaciones de la línea negra han sido con la línea roja en el último año, año y medio, pequeñas fluctuaciones de la inflación total, no la morada. Por eso Alianza hace énfasis de que hay que pararle bolas a la inflación total y no ponerse con el tema de la inflación núcleo, que sí es importante, pero las grandes fluctuaciones han sido con la línea roja. Entonces, ¿por qué esta subida del DXY tan fuerte? Ahora, la línea morada, que es la inflación núcleo, también se ha estado estabilizando y echando un poquito para arriba, lo que ahora alimenta los miedos que hay. Ahí les dejo la foto. Ahí se junta todo el tema internacional, en donde la pregunta es si el dólar puede romper este nivel, y si los miedos, que en este momento son miedos en donde donde uno nos puede poner, no sabe dónde poner los pies, porque el fundamental le dice a uno tranquilo que la inflación no está tan grave ahorita, pero la gente está pensando hacia futuro. Si eso rompe el 107, va a ser muy difícil, como les decía, que los techos que aguantaron el dólar esta semana en Colombia puedan frenar. Esas fueron las historias más interesantes en el tema internacional. Al final de la semana, Powell dijo que de pronto no iba a bajar tasas, que no era tan seguro, que estuvieran calmados, y eso comenzó a generar algo de nerviosismo. Eh, Porque pues las expectativas de la última reunión de la Fed en este año están como casi 40% de que no mueva las tasas. O sea, el mercado comienza a mezclar esta celebración de ganó Trump, entonces todos estamos felices, y el dólar se comienza a disparar, y las tasas de interés se comienzan a disparar y dicen, ah, no, pero eso ya no me gusta tanto, porque estamos en una situación mucho peor que cuando la Fed no había bajado tasas. Las tasas de interés están más altas cuando la Fed no había bajado 75 básicos, el dólar está más alto cuando la Fed no había bajado. Entonces, todo lo contrario de lo que uno quisiera. Entonces, ahí quedamos, la historia continuará, ahí los dejo en la parte internacional, y esta para mí es la parte más importante. Aquí, obviamente, no quiero minimizar las historias que nos van a contar Jenny y Alejo, que son muy interesantes para sus diferentes sectores, pero si uno quiere preguntarse, ¿este drama en bursátil va a continuar? Se define con el DXY, con el dólar en el mundo, y se define con ese nivel, y se define con ese miedo de si hay inflación o no. Entonces ahí te boto la pelota a ti, Jenny, para que nos cuentes en vaso medio lleno y medio vacío qué pasaron en temas locales y, bueno, regionales un poco, que tienes una historia también ahí, ¿no? Uno era con lo que quedamos pendiente la semana pasada, que era el dato de inflación, que al final nos termina sorprendiendo a la baja y que pues eso al final fue con lo que abrimos la semana. Cerramos a las 6, ya estaba como, uff, la próxima semana va a estar durísima para comenzar a hacer los nuevos números. Y también a lo largo de la semana tuvimos dos noticias, una de JP Morgan, que alerta sobre una posible rebaja en Colombia, y de México con Moody's, que pasa a la perspectiva de estar negativa. Entonces, pues, como contarles un poco sobre esto. En cuanto a lo que fue la inflación en Colombia, lo que nos sorprendió a la baja fue que tuvo una variación negativa, menos 0,13%. Esta era una cifra que, bueno, negativo no se veía desde junio del 2021 y no se veía una cifra así tan baja desde 2020. Entonces, eso al final fue con lo que primero comenzó a resonar el mercado de qué fue lo que terminó motivando la caída, que en este caso, al final lo que termina moviendo la inflación es alimentos y bebidas principalmente, que son como de los que mayores tienen peso en el índice, en la canasta de precios al consumidor,
que se une también con transporte. Entonces, cuando nosotros vemos qué fue lo que llevó a esta caída, alimentos cae 14 básicos y pues termina llevando a esta variación mensual del 0,13%. Y esto nos deja una media anual del 5,41. Cuando nosotros hablábamos de perspectiva cierre de año, nosotros estábamos diciendo, vemos una inflación que se moderaría y estaría hacia el 5,6, el mercado estaba hacia el 5,5, pues ya con este incluso superamos esta medida y está en el 5,4. Cuando ya comenzamos a mirar los efectos base, cómo seguiría comportándose alimentos, tal vez un poco presionado por tasa de cambio, que igual el componente de vivienda que es impulsado por arriendos, pues se ha ido moderando, seguiría moderando si nos lleva una inflación cierre de año hacia el 5,2, que serían pues esas expectativas. Entonces, ese es como el panorama con el que ahora tenemos estas nuevas cifras de inflación y con ello lo que también se traduciría en política monetaria es que se verían pues también recortes. Tenemos por un lado estos precios que siguen moderándose, por otro lado actividad económica que ya más adelante pues va a ser como el furor de la próxima semana y con ello pues también política monetaria veríamos unas tasas que nosotros estamos esperando un 9% cierre de 2024 hacia el 6% 2025, esto al pegadito a una inflación que seguiría bajando. Y por otro lado, en cuanto a... Déjame te interrumpo ahí. Esto es muy interesante, Jenny, porque estamos viendo que la inflación se acelera para abajo y todos comenzamos a decir ya no es 5,30, no es 5,20, de pronto es 5 más abajo, el Banco de la República está bien pegado al 5 y para el próximo año esta tendencia, lo que dan los números puros es, oiga, esto debería bajar casi al 4 en el primer semestre, así que la visión inflacionaria es muy interesante. Al mismo tiempo el dólar se está disparando. Entonces lo difícil de esto para mí ha sido la salsa secreta, que yo no la sé preparar, pero que yo creo que nadie la sabe preparar. Y solo con que uno sepa que nadie la sabe preparar, sabe que hay unos grandes riesgos. Y es en qué momento el dólar se traslada al resto de componentes, sabiendo para nosotros que es mucho más en alimentos, es donde se traslada. Entonces, en qué momento esta subida del dólar comienza a pegarle a los insumos o directamente a los alimentos que se traen, cómo se manejan los inventarios, es muy complicado. Entonces, el contraste va a ser el próximo semestre, pero también supongamos que el dólar comienza a afectar a los alimentos. Como hay unos efectos base tan buenos en el primer semestre, los efectos base quiere decir que el primer semestre de este año sigue siendo alto en inflación, que es lo que ustedes ven ahí en estas gráficas de puntos raras que trajo Jenny ahí, que yo otra vez la traté de explicar. Es muy, muy buena, muy útil. Pero básicamente lo que le dice a uno es la inflación puede bajar al 4, pero si llega la inflación de pronto no me baja al 4, sino se me queda al 4,5 y eso es malo o es bueno. Sea, hay un balance muy interesante, ¿no? Para tener en cuenta. Sí, y que otro que nos va a apoyar, digamos, mencionando que justo lo que mencionabas del gráfico de los efectos base, cuando nosotros vemos los puntos son la inflación que nosotros proyectamos mensual. Las X son las del año pasado. Cuando esa distancia es mayor, nosotros nos vemos ayudados por el efecto base. En el caso de noviembre va a ser otro caso donde podríamos ya estar llegando a ese 5,2. Y en el caso de diciembre, que pues, son unas variaciones un poco más altas, todo el tema de festividades, Navidad, de precio de alimentos, precio pues en general, lo que tiene que ver con recreación y eso, pues es más cercana la inflación de este mes, digo, de este año, a la del año pasado. Entonces ahí ya no veríamos tanto ese efecto base, pero sí veríamos algo así, este 5,2, 5,1 y un primer trimestre rondando el 5 intentando Tremendo. romperlo el otro año. Sí, o sea, ahí según la distancia de la X al puntico le dice a uno enero, febrero y marzo la inflación, es muy difícil que no baje duro. Y ya después veremos qué pasa con el dólar. Sí, y bueno, pues pasando de una vez a lo otro que quería contarles un poco, que era pues panorama local, pero también lo que es regional, qué es lo que están diciendo las calificadoras en este momento. Entonces o sea, atravesamos la semana y JP Morgan dice, hay una posible rebaja en cuanto a la calificación de Colombia, podría darse, y esto principalmente estamos viendo dos factores. Uno, un déficit fiscal, que ellos lo proyectan alrededor del 5,7% del PIB. Recordemos que en el caso del gobierno están 5,6% del PIB. Y también otro factor es la debilidad del peso colombiano. Entonces, estos dos factores son algo que está jugando. Hay un tema fiscal que incluso ya lo hemos mencionado acá. David también ha mencionado como todo ese proyecto de la reforma del sistema general de participaciones, también esas discusiones de el recaudo no se está haciendo de la manera en que se estaba esperando, entonces tenemos como ese juego. Incluso se habla, la semana pasada se hablaba de un recorte que podría estar alrededor de los 33 billones de lo que ya habían presupuestado para 2024 y pues todo este juego de cuál es esta discusión fiscal al final termina siendo lo que ve JP Morgan y que dicen, este déficit fiscal que estaría al 5,7% pues supera ese 3% que veíamos en prepandemia.
junto a una debilidad del peso colombiano debido a la política monetaria que ha llevado el BANREP, también a posibles precios bajos por parte del petróleo y que al final pues termina haciendo que ellos bajen su recomendación sobre el peso colombiano, infraponderar y que digan esto es algo que estamos revisando y que podría ser un tema de discusión más adelante. Y por otro lado, lo que tiene que ver con México. México también está la discusión fiscal. Moody's rebaja la perspectiva, su outlook de estable a negativo, pero mantiene la calificación en BBA2. Lo que ellos dicen es, tenemos también un déficit fiscal que tiene que tener en cuenta. Uno, lo que tiene que ver con Pemex, la deuda que al final puede terminar pues jugándole al balance del gobierno. Otro, lo que tiene que ver con esas reformas que están pasando, que ya también hemos visto acá que genera esa volatilidad en los mercados, principalmente la reforma a la justicia, que podría también afectar el gasto público y por ello dicen, vamos a rebajar ese outlook de estable a negativo. Pero nosotros mantenemos la calificación en BBA2, principalmente porque vemos que hay unas políticas que se mantienen prudentes, una política monetaria que también lo que ha hecho es mantener prudencia en cuanto a los recortes de tasas, se da un crecimiento económico en México que podría igualmente mantener esta calificación donde se tiene en este momento. Después esas son las dos noticias y con ello, pues cuando ya hablamos de las calificaciones, ya estaríamos más cerca en cuanto a esa perspectiva de Moody's, BBA2 con perspectiva negativa en el caso de México, al igual que en el caso de Colombia. Es muy interesante en esta tabla, Jenny, que según Moody's, México y Colombia son iguales, ¿no? Que tienen la misma calificación, que es el equivalente al triple B, ¿no? Ellos en Moody's usan las letras, las otras vocales, pues, BA2 y BA2 con el outlook negativo los tienen iguales, pero cuando uno le pregunta a Standard Poor's y a Fitch qué piensan de Colombia, dicen nada que ver, no estamos absolutamente de acuerdo con Moody's y nos ponen en doble B más las dos calificadoras Standard Poor's con el outlook negativo. Esas tablas son muy bonitas. Ahí al final es muy interesante los mensajes, ¿no? JP Morgan está diciendo, yo no haré esa recomendación de andar vendiendo dólar en Colombia, justo en contra de lo que nosotros habíamos mencionado. Ahora hay que separar un poco qué es lo que hacen estos analistas cuando recomiendan infraponderar Colombia. Lo que ellos están diciendo es, no es que el dólar va para arriba o para abajo, que de hecho es como una recomendación mucho más complicada, decir la dirección del dólar porque incluye mil otras variables. Entonces lo que dicen es que en términos relativos, si el dólar es para arriba, en Colombia va a ir más rápido. Y si el dólar es para abajo, en Colombia va a ir más lento. O sea, a Colombia le va a ir peor. Eh, Así que uno como mide la efectividad de este tipo de recomendaciones es relativo con las monedas similares. Entonces, le va a ir mejor el real brasileño que a Colombia, probablemente le va mejor el real brasileño. Cosas que pueden ser razonables, pero no, ellos no están diciendo venda dólar o compra dólar, que es lo que nosotros intentamos hacer, porque nosotros sí pasamos por todo el camino. Analizamos desde el dólar a nivel global, el regional y tomamos una decisión de dirección puntual en Colombia. Y el tema de México es súper interesante porque uno dice, bueno, México era la joya de la corona, o sea, básicamente estaba yendo muy bien desde la pandemia con toda la idea del nearshoring y ahorita viene esta calificadora que puede ser el abrebocas a algo que siempre le ha pasado a México. Uno no sabe si México ya cambió, porque uno diría México no es el mismo de hace 5 años, pero les voy a mostrar. Entonces aquí está el gráfico que les estaba mencionando. Entonces la línea verde es el riesgo de México, este es el CDS, es un contrato que uno coge y paga por el contrato para poder comprar bonos de estos países y no correr el riesgo de quiebra en el caso de que alguno de ellos se quiebre. Entonces uno paga parte del retorno que se está ganando. Y el riesgo país de México es el verde, y fíjense que siempre ha sido un hermanito de Colombia, por eso Alianza ha insistido muchísimo en la correlación México-Colombia, que es la línea verde con la línea azul oscura, que ha sido una correlación pues de casi que toda mi carrera laboral. He sabido que México y Colombia son considerados en el mercado muy similares. Y en algún punto, en periodos separados, Brasil se ha considerado igual. Y cuando les digo periodos, son 5 años, 6 años en que los tres países han sido idénticos. Y después Brasil, después del 2012 y con todos los problemas políticos, hizo un viaje, que es la línea azul clarita, hizo un viaje ahí separado. Después se volvieron a unir los tres muy cerca al tema de la pandemia. Y fíjense, después de la pandemia, como Colombia, que es la línea azul oscura, cambia de barrio, le dice adiós a México, se une a Brasil, pasa a Brasil, que es algo que ustedes en todo el gráfico no van a ver. Colombia nunca ha tenido más riesgo que Brasil en 20 años de historia, y ahora somos los del barrio pobre, Playa Baja, ahí están Brasil y Colombia, pero le queda a uno la duda si México puede viajar allá arriba, y eso no lo vamos a saber, pero o que los dos bajen y al final se junten, o sea, el tema es que no queda tan claro si México realmente tiene un perfil diferente de riesgo. Y uno diría, claro que sí, porque producen cosas diferentes y tienen una economía diferente y el ciclo económico es ligado a Estados Unidos mucho más que el nuestro,
pero tiene el tema de las instituciones, que tiende a ser muy similar en estos países, que al final se pelea por defenderlas, pero a veces no se pueden defender. Entonces, ahí queda el camino. Porque digo toda esta carreta? Porque de pronto el próximo año comenzamos a oír malas noticias de México y porque tenemos esta experiencia de este año de que la devaluación mexicana nos golpeó tan duro. Yo no estoy seguro que el próximo año nos vaya a golpear igual. El próximo año van a haber historias políticas en estos países, la gente se va a preparar a elecciones en Brasil, en Colombia, en Chile. Entonces puede que México termine siendo el castigado y se termine uniendo a nosotros. Entonces, esta experiencia de la mexicanización, que creo que nosotros patentamos esa palabra porque la dijimos hace mucho tiempo y ha funcionado durante 16 meses como lectura de mercado, no la copiemos tanto para el próximo año, no nos llenemos de pánico si México le va a comenzar a ir mal porque estaba siendo considerado demasiado, digamos, demasiada la promesa que ya no, que claramente ya no la va a cumplir con todo el tema de rebalanceo de poderes. Bueno, ahí te dejo, Jenny, te devuelvo la pelota complementando estas historias. No, sí, no, lo que dices ahí está. Incluso yo creo que más bien mandemos la pelota a Alejo para que nos cuente algo más de lo local que también él vio. Que fue otra de esas noticias que dices que no fue tan movida, pero que igualmente es algo que hay que estar vigilando. Y bueno, durante esta semana vimos los resultados de Ecopetrol del tercer trimestre del año, pues, de este año. Y pues también tuvimos tanto los resultados como la llamada de conferencia y en donde nos dieron más detalles. Pues bueno, Ecopetrol cayó en sus ingresos, cayó 1% anual, los ingresos fueron de 34,6 billones de pesos. En este caso, a diferencia de trimestres anteriores, el dólar no afectó tanto, no afectó, de hecho no afectó la dinámica de los ingresos. Sin embargo, sí tuvimos una canasta de petróleo que se vendió 5% más barata. Hace un año $78, este año $74 por barril, así que pues eso afecta, por un lado, los ingresos. Sin embargo, también vimos una buena dinámica de NISA. ISA tuvo ingresos no recurrentes que también ayudaron positivamente al Ecopetrol, aunque en el lado negativo también vimos problemas, no, se reflejaron los problemas que tenía el Ecopetrol en temas de refinación. Algunos de ustedes recordarán en noticias que hacia el mes de agosto el país estuvo cerca de, digamos, había escasez de combustible de avión y pues este descalce de inventario lo tuvo que importar y demás, pues se reflejó también en la agenda de refinación que ya completa 2 trimestres seguidos perdiendo. Y bueno, con estos datos así que tenemos, en la utilidad neta del Ecopetrol cerró en 3,6 billones de pesos, cae 28% respecto al año anterior, y pues principalmente en este caso no fue el dólar, sino fue el petróleo que principalmente afectó. Entonces, por la dinámica de los resultados. Aquí hay dos historias, Alejo, que lo interrumpo antes de que sigamos con el siguiente slide. Una, estos titulares tan bravos de la utilidad está cayendo 25%, 28% y el año pasado también cayeron. Y entonces uno dice, depende del sesgo político que tenga, uno dice una vez es que la compañía la están manejando muy mal. Pero en realidad estas volatilidades son gran parte dependientes del tema del precio del petróleo o el precio del dólar, depende cómo se van comportando o no. Exactamente, es correcto. Eh, el margen operacional de Ecopetrol está en 27%, se mantiene relativamente estable, ¿no?, frente a su promedio histórico, pero sí, es justamente. A veces el dólar hace subir los ingresos, a veces los hace bajar, o en este caso fue el petróleo el que perjudicó debido a los ingresos. Pero no, Y la crítica y la crítica además al contrario, porque para los dos lados, para el que diga, no, es que están destruyendo este 30% de utilidades o yo diría, vea, a la mayoría de petroleras están mostrando los mismos números. Hemos hecho paralelos y las caídas son iguales. Por ahí no es la crítica. Y tampoco se puede argumentar que es que los últimos 2 o 3 años las utilidades han sido mucho más altas que las de los años pasados, que también es cierto, pero también es lo mismo por el petróleo, porque la combinación del petróleo y el dólar han estado muy bien para la compañía. Entonces ahí no es ni la crítica ni gobernista ni de la oposición, la verdad ha sido muy dependiente de las fluctuaciones del mercado. Ahora hay unos temas operativos recientes con la refinería, que los márgenes operacionales se han deteriorado y uno podría argumentar que sí, que pudieron haber sido evitables, alguien dirá que no, y ahí podría uno hacer una breve crítica. Pero ese no es el problema de la compañía, ¿no? El problema de la compañía es la visión que tenga la gente, el mercado hacia el futuro del petróleo que puedan tener y, por supuesto, el tema del gobierno corporativo. Ahí Alejo, háblese de esa gráfica de la derecha que está buenísima.
Exactamente, te le voy a dar un pequeño dato. La canasta de venta de Ecopetrol cayó 5%, pero el Brent cayó más o menos 8% anual. Ecopetrol mejoró el diferencial de lo que vende su crudo respecto al mercado, gracias a estrategias comerciales. Sí, digamos, un tema que sí ha sido recurrente y que se ha visto más en los últimos trimestres es que Ecopetrol ha venido paulatinamente compensando la producción más en Estados Unidos, en la cuenca del Permian, que son yacimientos no convencionales donde se hace fracking, ¿sí? Para botarles un dato, Ecopetrol ha aumentado su producción en 6% desde el año 2022. Sin embargo, la producción local se ha reducido 2%. Entonces, ese 8% de encima que ha puesto lo ha puesto Ecopetrol, lo ha puesto la cuenca del Permian, que son unos yacimientos en Texas, donde la producción se ha multiplicado 2.2 veces. Lo que ha hecho Ecopetrol allí es incrementar su producción, aprovechando que esos yacimientos tienen costos de levantamiento mucho más bajos, es mucho más barato producir el petróleo allá que acá, y pues como justamente han ido reemplazando eh, esa producción de algunos productos que aquí han venido declinando. También lo que nos ha explorado y que es lo que vemos en la última gráfica, que es el gráfico negro es Colombia, la zona azul oscura es Colombia y la zona clara es Estados Unidos, y vemos que se va reemplazando un poco más la producción hacia los Estados Unidos. Y aquí las críticas vuelven a salir de lado y lado. Entonces está el que dirá con toda la razón, oiga, dependemos de esos negocios. Y entonces uno dice, pero ¿por qué dejaron pasar el negocio de Oxy que nos iba a dar 100.000 barriles más y estaríamos pensando hacia futuro en de verdad mejorar la producción? Y que fue, digamos, lo que molestó a los inversionistas, que tal vez es de las decisiones más radicales este año en Ecopetrol, lo que molestó a los inversionistas fue además de esa decisión en la que uno tiene clarísimo que esa producción iba a ser relevante para la compañía, iba a ayudar un montón. Creo que financieramente Alejo también me contaba que era un negocio que se iba pagando solito, sino que además la forma en que se dio, en que ya se estaba muy seguro del negocio y al final cambian de opinión, eso ya afecta el tema del gobierno corporativo. Y la otra crítica, el defensor de este gráfico dirá, pero vea que es que en Colombia está difícil conseguir petróleo y hay que buscarlo por otro lado. Yo argumentaría, porque yo soy un poco más defensor de la compañía puntual, y es, sí, buscar petróleo en Colombia va a ser difícil de aquí en adelante, obviamente, si se hacen esfuerzos va a haber resultados, se va a lograr mantener, pero el punto también es que nosotros tenemos una compañía petrolera, ese es el punto principal, ese es lo que saben hacer, se tiene el capital, se tiene la experiencia, se tiene una infraestructura gigante y una historia enorme, exitosa. Entonces uno no puede pedirle, no, es que como usted no va a conseguir petróleo, entonces ahora no haga nada de petróleo y dedíquese a hacer otra cosa tan radicalmente. Esa es como la crítica de los inversionistas, la cual yo comparto completamente. Entonces, sí, de repente esta compañía va a terminar siendo, su producción de petróleo termine siendo diversificada y expuesta a muchas otras latitudes, pero es lo que saben hacer, se pueden asociar con otras compañías y lo pueden hacer bien mientras van manejando el tema de la diversificación, que el que defiende la producción de petróleo nunca debe asociarse con que uno entonces no esté de acuerdo con la diversificación. Pero entonces ahí están los dos puntos y claro, ahí le dice a uno, necesitamos que deje mover a la compañía y que busque petróleo donde lo tenga que buscar, ya sea adentro, ya sea afuera, y que la dejen hacer lo que sabe hacer mientras aprende del otro negocio, que es pues una transición que debe lograrse. Pero usted además, Alejo, tiene una historia del tema del anuncio, de los anuncios, bueno, como de las ideas acerca de si puede haber una recompra de acciones, ¿no? Es correcto, sí, digamos, el presidente Ricardo Roa, después de la llamada de resultados, ya en prensa, el día de antier, ya muy hacia la noche lanzó, digamos, lanzó un mensaje de que él le había propuesto al gobierno y a los inversionistas también en general, pero especialmente al gobierno, que compraran acciones de Ecopetrol. Entonces aquí vamos con un poquito de cuentas para ver cómo va la dimensión de esto. Bueno, primero es que digamos, aún no hay respuesta del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Una invitación de un lado, ¿sí? Esperemos a ver si el valor del gobierno nacional directamente responde algo. Lo segundo es que primero, el Estado colombiano solo puede comprar hasta el 90% del Ecopetrol. No puede tener más del 90% del Ecopetrol porque se afecta la naturaleza jurídica de la compañía como una de economía mixta compuesta por acciones. El Ministerio de Hacienda tiene actualmente el 88,49%. ¿Qué significa esto? Que actualmente, solamente se puede comprar hasta el 1,51% de Ecopetrol. Ese 1,51% del que estoy hablando vale más o menos 1,1 billones de pesos a precios de cierre de ayer. Y bueno, pues aquí donde viene el tema de dónde saldrían los recursos, a pesar de que estamos esperando que responda el gobierno. Teniendo en cuenta que
Ecopetrol recomienda repartir entre el 40 y el 60% de la utilidad neta, es, y haciendo la proyección de que este año Ecopetrol va a ganar 14,7 billones de pesos, 23% menos que hace un año. Teniendo en cuenta eso, Ecopetrol tendrá que repartir en dividendos entre 5,8 billones y 8,8 billones, un paquete de 3 billones. Para hacer para que el gobierno aumente su participación en Ecopetrol, eh, hay, digamos, dos formas: que Ecopetrol recompre sus acciones o que el Ministerio de Hacienda disponga de un espacio en su presupuesto para comprar las acciones. Por un lado, una opción es disminuir el dividendo, ¿sí? El dividendo máximo que se va a repartir, y con esos recursos que no se reparten en dividendos a los accionistas en efectivo, Ecopetrol sale a mercado y recompra sus acciones. La segunda opción es que pues no se reduzca el dividendo y que Hacienda pues desde su presupuesto general, eh, desde el erario, compre las acciones ellos mismos. Y por último hay una tercera opción que sería no reducir el dividendo, ni asignar un presupuesto por parte de Hacienda, pero endeudar a Ecopetrol para hacer esa recompra, para comprar esos 1,1 billones de pesos restantes. Entonces, pues, no es una decisión fácil de tomar, porque como les comentamos, el ministro de Hacienda debe elegir entre las dos primeras opciones de las tres, son sacrificar ingresos en efectivo en un momento en el que en el que la situación fiscal del país está apretada, o endeudar más a Ecopetrol, sabiendo que el mercado puede no recibir también esta noticia, dependiendo del monto y teniendo en cuenta que Ecopetrol, pues, debe cuidar su endeudamiento. Vale, o sea, esto al final, tengamos en cuenta que es una noticia que todavía está en proceso, no se sabe, de pronto fue una idea y ya no hay un anuncio que vaya a ser oficial. Realmente lo que propone la administración de Ecopetrol es, oiga, recompremos las acciones, ya sea público o gobierno o la misma compañía, y al final de repente de pronto les pagamos un poco menos de dividendos en algún momento, si es depende de las vías que tomen, pero es un intento de defensa del precio de la acción que reaccionó la acción bastante bien, pero igual siguen unos precios como muy decaídos. Esto queda una historia que no sabemos qué tanto dure ese efecto de un anuncio de este estilo si no hay seguimiento en el precio de la acción. Pero lo dejamos ahí. Gracias, Alejo. Y vámonos a los otros dos temas que siempre tenemos. Ya terminamos lo de vaso medio lleno y medio vacío. Les voy a contar dos historias. Espero que los pueda contar rapidito. Uno es el meme de la semana porque es imposible escondernos después de la recomendación del documento donde echamos una lora larguísima hace una semana de por qué el dólar debería encontrar un techo en esta zona. No es que vayamos mal, en el sentido en que el dólar cierra la semana muy parecido y para todo lo que pasó, pues está bien el aguante, pero sí hay, obviamente, estamos en riesgo porque gran parte de los supuestos pues están dependiendo de este dólar a nivel internacional, del dólar en México, de cosas que son claramente externas, pero insistiría que eso es lo más importante del mensaje, ya sea que, yo siempre he dicho, ya sea que uno no acierte o no, que sepa dónde está la fuente del riesgo, no es el SGP, no es, en últimas, lo que diga JP Morgan. El riesgo es que el DXY o el peso mexicano decían seguir viajando al alza y ahí tendríamos un problema grave. Hemos hablado del dólar a 4.500 como el estrés, porque ha sido lo que ha sido toda la semana pasada, fue el nivel donde más o menos el mercado encontró y comenzó a vender, tratando de ayudarnos para que no nos quedáramos tan mal. Y aquí tengo un gráfico que era el que alimentaba los documentos pasados, los dos que hemos mandado, el de compra 4.000 y el de ahora, el de tomar ganancias a 4.400, 4.500. Y quiero como en ese documento, en ese momento, nosotros pusimos varios escenarios históricos, decíamos, vea cómo son los choques en el dólar. Puede ser un choque como el del 2008, como el de la pandemia, o puede ser un choque como el de elecciones colombianas, que decíamos, solamente por echar globos, decíamos, pues que en este momento es el recuerdo más cercano que tenemos de las elecciones, de lo que puede pasar con las elecciones mexicanas, son las elecciones colombianas. Y trazábamos esa línea roja, es replicar el efecto de las elecciones colombianas, de las elecciones mexicanas, si fuera el mismo movimiento de las elecciones colombianas. Es absolutamente espurio lo que les estoy mostrando, pero es básicamente la idea de por qué comprar a 4.000 era interesante, porque si era ese mensaje, pues llegaba a 5.000, si era el otro mensaje de la pandemia, pues llegaba a 4.600, si era el mensaje de la recesión del 2008, pues llegaba a 5.500, pero básicamente ese riesgo-retorno nos gustaba para la compra de 4.000. Ahora, ¿qué pasa si esto decide continuar? ¿Qué pasa si esto decide acelerarse? Lo que ha dicho Alianza son dos cosas. Uno,
estos choques son temporales, no son permanentes, a no ser de que haya, digamos, cuando hay algo permanente en el DXY hay que tenerle miedo a los choques y por lo mismo el movimiento del DXY hay que esperar a ver cuándo se quiera cuánto sube y cuánto se quiere devolver. Pero generalmente lo que el movimiento al alza es muy similar después lo que viene a la baja. Entonces, este tema de las elecciones colombianas le cae muy bien a la situación actual. ¿Qué pasa si los 4.500 pesos se rompen? Entonces, regla número uno de Alianza, pues tiene que romper el DXY, tiene que irse arriba de 107 y listo, y se acaba la defensa de nuestro documento y nos toca como lamer las heridas y comenzar a pensar qué pasó aquí. Obviamente el mensaje es, pues claro, es una recomendación prematura en el sentido de que todavía no se ha armado un techo claro en los mercados. Cuando uno espera que se arme un techo claro, pues uno ya no vende a 4.400, sino de pronto vende a 4.200. Pero es el riesgo de retorno de hacer una recomendación tan rápida. Y número dos, ¿qué pasa? Y número tres, ¿qué pasa si rompe los 4.500? Entonces uno tiene varios patrones, pero claramente deberían ser 200 o 300 pesos arriba, puede ser incluso los 5.000. Y aquí yo pensaría que igual es temporal, yo no creo que sea permanente, pero se abren las cosas, se abren las puertas a cosas más complicadas. No solamente que el dólar suba, así sea por un tiempo, comenzamos a hablar del tema de la inflación, de lo que le hizo el choque de elecciones colombianas a la inflación, que yo creo que le cambió el techo, yo creo que alargó el techo de la inflación porque estaba siendo al alza 6 meses más. Entonces ahí dejo la foto, solo como por ponerle el pecho a la recomendación y decir, bueno, aquí puede que nos hayamos equivocado. ¿Qué se necesita para que nos equivoquemos? El de XY arriba del 107. ¿Y qué puede pasar si nos equivocamos? Aparte de no mencionar el tema durante un tiempo, pues se va a ir el dólar a probar techos recientes, que puede ser 800, 900, bueno, alguna zona que es imposible de pronosticar antes de que suceda, pero que uno sabe que el mercado va a tener muy en mente los 5.000, que fue el techo anterior. Ese es el meme de la semana. Ahí lo dejamos como para darle seguimiento a las recomendaciones de dólar y lo difícil. O sea, en este momento uno diría, no, sí se va a dar la recomendación, hay una defensa importante, pero el mercado atacó fuertemente nuestras convicciones esta semana. De todas formas, seguimos a la espera de ver qué pasa las próximas 2 semanas hasta que llegue el dato de empleo gringo, que yo creo que ese dato es el otro que nos puede rescatar. Y la receta técnica de la semana, este es el segundo tema aquí, es contarles simplemente algo interesante que está pasando desde la perspectiva puramente técnica, de análisis técnico, en donde tenemos una situación bien particular que yo no recuerdo haberla visto, en la que tenemos la misma acción, la misma compañía, que es Bancolombia, haciendo unas figuras técnicas en sentido contrario. Entonces ahí está como el dibujito del tipo este quedándose visco, porque tenemos a Bancolombia, el ADR Bancolombia, que es el CIB, que es SIB, hace ratos todo el año tratando de romper los $30 por acción, pero todo el año llega ahí, rebota, y sería grave si rompe los $30 por acción, porque yo diría, acá va a haber un stop tremendo del mercado y una onda pesimista que lo podría hacer caer 20%. ¿Qué ha pasado? Pues que sagradamente, y esta semana volvieron a comprar en 30. Entonces aquí es cuando uno dice, esas rayitas funcionan, el mercado le para bolas y cuando no tiene mucha idea, es la solución a la ignorancia. Y es básicamente el mercado sigue comprando los 30 y lo ha defendido. Pero lo grave es que sigue pegándole a los 30. Entonces, claro, eso es como, yo siempre digo, es como una carpita de esas de parque y uno está tomándose un chocolate dentro de la carpa y sigue cayendo el agua y sigue cayendo el agua. Pues en algún momento esa agua se riega y uno se moja. Pero al otro lado tenemos la situación totalmente opuesta y es la acción de Preferencial Bancolombia, que es la misma, ¿no? Uno puede intercambiar, uno puede coger un paquetico de acciones de la Preferencial Bancolombia y se la cambian a uno por una ADR de Bancolombia en Nueva York. Una se negocia en Nueva York, la otra se negocia en Colombia, pero son lo mismo y representan exactamente lo mismo. La Preferencial Bancolombia está haciendo todo lo opuesto. Está que le pega a los 35.000, 35.700 con la misma repercusión. Si llegara a romperse, piensen que es la misma carpa, pero al revés, si llegara a romperse los 36.000 pesos o los 35.700 en la preferencial de Bancolombia, esta cosa abre el espacio a lo que puede ser un trade político. Yo lo llamaría trade político porque para mí es el mejor caballo para jugarle a un cambio político, pero alguien diría no, es porque viene un cambio económico importante y un rebote buenísimo en Colombia, entre comillas, pero mucho mejor que el de la región en términos económicos el próximo año, las utilidades van a mejorar, los múltiplos van a volverse igual de atractivos, o alguien más diría, no, este es el tema de la reorganización de la compañía que se ve muy atractivo. No importa, el técnico estaría alimentado por alguno de esos fundamentales y la acción podría regresar a los máximos prepandemia. Y este nivel de los 35.700 no es un nivel al aire, no es un nivel que salió porque
el mercado decidió parar ahí. Es el nivel donde abrió el lunes después el martes, creo que el lunes fue festivo, no sé, después de elecciones en Colombia. Entonces es un nivel simbólico del que hablábamos previamente. Entonces es una contradicción. Me gustaría poder decirles cuál es la respuesta. Yo lo que les diría es, vean, mientras el ADR en Colombia no va por debajo de 30, hay enormes, pero les estoy diciendo lo mismo que ya les dije, enormes posibilidades de que esto rompa. Porque ¿cuál es la, por qué esto se está viviendo así? Uno para arriba y el otro para abajo. Pues por el dólar. Porque el dólar se ha fortalecido tanto que el dólar lo recibe la acción local, eh, y con la estabilidad de la acción en dólares comienza a subir la acción local. Entonces el dólar ha defendido muy bien el ADR en Colombia. Entonces el punto es, si el dólar, no sé, encuentra techo, supongamos que encuentra techo, y el ADR en Colombia sigue relativamente estable, entonces Bancolombia no va a poder superar ese nivel. Y ahora, si el dólar se mete 500 pesos, pero el ADR en Colombia no rompe ese nivel, entonces vamos a poder romper acá. Entonces, esto está en manos del dólar, la dinámica, pero yo nunca he visto unas, una situación en la que tenemos un nivel a la izquierda que ha sido simbólico para el mercado de Estados Unidos en el área de Colombia durante 2 años. Al principio el 30 fue techo y ahora es piso. Y un nivel en los 35.700 de la preferencial de Bancolombia que ha sido importantísimo también los últimos, casi, ese sí, un poco más, 2 años y medio como techo. Entonces tenemos esa aparente controversia que en realidad pues soluciona sabiendo lo que ha pasado con el tema del dólar y es muy, muy interesante. Y pues esto va en el momento, yo creo que Bancolombia eventualmente va a ir hacia arriba, pero yo no sé en este tema de corto plazo si Bancolombia siga fallando por todas las preocupaciones que se están generando, no en la compañía, más que todo lo que decimos nosotros de primer y segundo nivel, que es Estados Unidos, que es la región latinoamericana y bueno, y un poquito de la incertidumbre local. Entonces ahí termino las dos historias que tenía para contarles de dólar, el dólar persiguiéndonos nuestra propia recomendación, y ahí está el lado duro de este trabajo. Si uno saca pecho cuando le pega, pues tiene que poner la cara cuando no, y puede que no, todavía no ha pasado, pero hay que hablar de las repercusiones de si no. Y esta cosa contradictoria, aparentemente contradictoria de Bancolombia, que es generado por el dólar. Y creo que ahí termino. Jenny, te devuelvo a ti, a ver si nos vamos al tema de calendarios y acabar el podcast. De una, Felipe, no, pues la próxima semana ya es un poco más suave en cuanto a sus datos después de todas estas olas que hemos tenido. El foco va a estar en comparecencias de miembros de la FED, donde comiencen a leer estos datos de inflación, comiencen en las preguntas de cómo está esa independencia de la Reserva Federal, que va a ser algo como de la semana, pero también en la región y en lo local tendremos datos de actividad económica. Tenemos PIB en Colombia el lunes, también tenemos en Chile el lunes y el viernes cerrando la semana en México. Y algunos datos como actividad económica global. Pero puntualmente sobre lo que nosotros esperamos frente a Colombia es, en nuestra estimación, es un crecimiento en el tercer trimestre del 2,1%. Esto sería similar a ese 2,1 que veíamos en el segundo trimestre y motivado por algunos sectores claves. Administración pública, agricultura han sido los que han protagonizado los aumentos en trimestres pasados y seguiría viéndose de esta manera. Y habrían todavía unos retos. Lo que tiene que ver con producción, conocimos esta semana índice de producción manufacturera que cae, ya llevaba cuando lo vemos en términos trimestrales 5 trimestres consecutivos cayendo y pues seguiría siendo esos que todavía generan retos, mientras que comercio, lo que tiene que ver con ventas minoristas, la demanda interna comienza a mostrar una mejor dinámica, entonces se daría ese mensaje: vamos recuperándonos este año, pero todavía no alcanzamos unos crecimientos que, digamos, la actividad económica muestra una buena dinámica. Cuando ya hablamos de todo el año, nuestra proyección es un crecimiento del 1,8, muy en línea con el promedio del mercado y cercano al 1,9 que espera el Banrep, y que todavía sería esa discusión que se tendría en política monetaria. Va la inflación cayendo, un crecimiento que se va recuperando, pero todavía no muestra un muy buen dinamismo, entonces ahí estaría como esas dos patas que estaría viendo el Banco de la República, que iremos conociendo y pues les estaremos contando ya la próxima semana qué obtenemos. Y pues pasando a unos temas un poco más a menos lo que tiene que ver con el extra time. Por un lado, Medellín y Bogotá tendremos el Sushi Master, va a ser del 18 al 24 y va a ser como esa oportunidad de 20.000 pesos y ir a comer sushi. No sé si te gusta el sushi, Felipe, Alejo. Sí, me encanta, me Ah, encanta, bueno, me encanta. Ahí van a estar esas opciones. También vamos a tener, aprovechar de ir a comer sushi y luego ir a ver el partido, Ecuador-Colombia el martes, a ver cómo nos va también con la selección. Y pues en caso de datos más o menos, en Prime sacaron todas esas películas de James Bond. Entonces, para hacerse la maratón en esta semana leve de datos. Sí, aquí
por ejemplo, yo aprendí a comer sushi ya grande, o sea, clase media total, y entonces los palitos se me enredaron, no sé, ya tenía 20 años, ya lo dominé y me encanta el sushi. Y en temas de James Bond, de la maratón, pues obviamente hablar de fútbol, pues es sobra, todos metiéndole la ficha a los dos partidos de Colombia. Es súper interesante porque yo estaba canaleando y he terminado viéndome un par de películas de estas, uno de pronto siente, ¿no? Que andan con todo el tema, pues de la forma en que se ve la relación entre sexos ahora y cómo la gente debe tener cuidado, pues estas películas de James Bond se ven a veces como uno, wow, esto ya no lo permitirían hacer ahora, como, pero pues son buenísimas, entonces hay que verla con esas caras, es seguramente divertidas. Y bueno, ahí terminamos, yo creo, a comer sushi, a ver fútbol y a verse una peli de James Bond en algún momento el fin de semana. Entonces, bueno, nos Bueno, despedimos, gracias por la compañía, muchas que gracias a tengan todos. una buena semana. Hasta luego. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.